Ya, voy a compartir, ya. Ya. Voy a compartir. Ya. ¿Cómo vamos con los materiales, Carlos? Hoy día me enfermé y ayer estaba ocupado. Ah, Había salido. ay, 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 ay. Ah, todavía no has leído todavía. Mm, No has podido, ¿cierto? mm. ¿Me escucha? Sí, no digo, no has podido leer los documentos todavía, digo. No, no pude aún. Ay, ay, ay. Ya, a ver. A ver, voy a compartir. Ahora sí, ya listo. Ya, ya, vamos a comenzar ya. A ver. El tema de hoy es líneas notables en el triángulo, ¿cierto? Sí. ¿Qué líneas notables conoces tú, Carlos, en el triángulo? ¿Cómo que línea es notable? No, no entiendo. ¿No conoces ninguna línea notable en el triángulo? No me acuerdo. Como los triángulos Sí. de 45 No, y esos son los triángulos pitagóricos, no. Las líneas notables. ¿Qué líneas podemos trazar en un triángulo? ¿No recuerdas? las rectas que forman 90 grados. Ya, no. Mira, por decir, si yo tengo un triángulo, si yo tengo un triángulo, a ver, espérate. Ya, si yo tengo un triángulo, a este triángulo ABC, yo del vértice B puedo trazar una línea así. Por Sí, decir, esta línea se llama Seviana. ya. La Seviana es el punto, es el segmento que parte de un vértice y llega al lado opuesto de su prolongación y no tiene otra propiedad, nada más, la Seviana. Si a este mismo triángulo, ya, yo le puedo trazar una Seviana desde A también, del vértice A. Y le voy a poner M y de acá voy a trazar otra Seviana. Le voy a poner L. Punto de intersección de las Sevianas, ¿cómo se llama? ¿Recuerdas? Baricentro. No, este Mm, se llama Sebacentro. Sebacentro. ¿Ya? ya. Ahora, si yo tengo un triángulo, otro triángulo tengo por acá, ABC, y yo le trazo la mediana, ¿bien? Yo trazo la mediana acá. ¿Te acuerdas qué características tenía la mediana? La mediana, Que partía el ángulo en dos. la mediana. La mediana. Sí, esa es la bisectriz que me dices tú. Ah, cuando intersecta con otra recta, la parte en dos partes, Claro, es el segmento que parte de un vértice y llega en el punto medio del lado de su prolongación, así. Es decir, acá M, este es igual a este. Igualito, las medianas yo puedo trazar acá así para la y para C. El punto de intersección de las medianas, ¿cómo se llama? baricentro. Ahí sí. ¿Y qué propiedad tiene el baricentro? ¿Se acuerdan? Que No. era el centro no. Ya, Tiene mira, por la me- decir, ya te escucho, sí. Por decir, si aquí está el baricentro, ¿no? Y acá vale 1 y me piden X. ¿Cuánto vale X?
Sería 1. No. El ¿No? baricentro, no. El baricentro, es decir, si esto vale A, esto vale el doble, 2A. Quiere decir que X vale 2, el doble. Es decir, si yo tengo un triángulo así, si yo tengo un triángulo así, por decir, ¿no? Y yo sé que acá está el baricentro y le ponen G, y yo sé que este es 2, este es 4. 7, 2X, este es 4X. ¿Está bien? Ya. ¿Ya? Bien. A ver, ya hemos visto pregunta de teoría, por decir, el, el sebacentro se encuentra en la parte interna o en la parte externa. Interna. Interna, cierto. El sebacentro, el baricentro también. A ver, el- las bisectrices. Yo tengo a veces bisectrices internas así. Alfa, alfa, tita, tita. Perdón, yo también estoy un poco Salud. agripado. Gracias. Y acá, fi, fi. ¿Está bien? Punto de intersección de las bisectrices. Mm, Bisecentro. ¿Cómo? Centro. Incentro se llama. Incentro. Bien. Ahora también hay esto, mira, esta bisectriz con esta. ¿Cómo se llama este punto? Externo. Este, excentro. ¿Ya? Ujú. Excentro. Esa es teoría. Bien. Ya. Esa es teoría. Bien. Nos falta la altura y nos falta la mediatriz. ¿Ya? Para pasar los problemas. Y eso que Ya. estamos viendo es solamente un poquito de teoría, porque después vienen las relaciones. A ver, si yo tengo un triángulo escaleno, por decirlo, ABC, para que sea escaleno el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C son agudos. Sí. Son agudos, es decir, que deben estar entre 0 grados y 90. ¿Está bien? Si yo Ya. trazo la altura de A, es así. Trazo, perdón, del vértice B. Yo trazo la altura de A, así. Y yo trazo la altura de C. ¿Está bien? ¿Cómo se llama el punto de intersección de las tres alturas? No sé. Ortocentro. Esto se llama ortocentro, ¿ya? Ortocentro. Ahora, tú tienes que tener cuidado cuando es rectángulo, por decir. A ver, si fuera rectángulo. Si fuera un triángulo rectángulo, fíjate, yo voy a trazar la altura desde B. De B ya tiene su altura, es esta, fíjate, es esta. De A también tiene su altura. ¿Está bien? Ya también tiene su altura. Y de C sería su altura acá. De C sería acá. Ya. ¿Bien? Su altura.
Yo te pregunto, ¿dónde está el ortocentro ahí? ¿Dónde está ubicado el ortocentro? Es de intersección de las tres alturas. Ahí Mm, ¿dónde está ubicado el ortocentro? ¿Dónde se ubica el ortocentro ahí? en el exterior. Date cuenta, si tienes un triángulo así, De ¿ves? 90. No, en el ángulo C. Excelente, excelente. Porque acá hay una altura, acá está la otra, ¿cierto? La altura es acá. Punto de intersección en el vértice recto, correcto. Ahí está el ortocentro. Ya. Ahora, pero ¿qué pasaría si yo tuviera, qué pasaría si yo tuviera un triángulo obtuso así? Si yo tuviera un ángulo obtuso, quiere decir que tita es mayor que 90 y menor que 180. ¿Dónde está el ortocentro? En el exterior. Ya, a ver, vamos a ver. Si yo quiero trazar la altura de este punto B, por decir, yo no voy a decir la altura es así, ¿cierto? Se prolonga a... Claro, claro, claro. Yo no, por eso te digo, yo no voy a decir así, ¿cierto? Como tú dices, se prolonga, se tiene que prolongar. Entonces prolongo este lado y de acá abajo yo así, abajo. Igual si yo quiero A, prolongo este lado y trazo de acá, ¿cierto? Así, ¿no? ¿Está bien? Sí, Y si yo quiero, y a ver, de C sería así. Entonces, como tú dices, el ortocentro está afuera, ¿cierto? Está acá. Se encuentra afuera, ¿cierto? sí, Ahí está, ¿ya? ya. Ese es el ortocentro. Y ahora sí los problemas, vamos a hacerlo. Vamos a ver los problemas. ¿Qué libro tienes de geometría, Carlos? Solamente tengo el rodo y el de la CEPRE. Ay, ya. Bien. A ver, problema número 35. Dice, las medidas de los ángulos internos de un triángulo forman una progresión aritmética, ¿cierto? Sí, Entonces voy a dibujar mi triángulo así. Y forman progresión aritmética quiere decir que si este es X, este puede ser X X más menos 1. R y este puede ser X más R, ¿cierto? Sí, Porque si tú te das cuenta, estos términos están en progresión aritmética, fíjate. X menos R, X y X más R, ¿cierto? sí. Y es sumado más R, ya que es sumado más R, ¿cierto? Esto es una progresión aritmética, ya. Nosotros sabemos que la suma de los tres ángulos debe dar 180, ¿no? Quiere decir entonces que 3x es igual a 180, x vale 60. ¿Está bien? Porque el r se cancela, ¿cierto? Cuando sumo. Ya. Ahora, Eh, ¿cómo me va a quedar? disculpe, ¿por qué no puede ser X más 1, X más 2 o X más 3 así? Ah, correcto. También podría ser así. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo tengo que darle una forma que me sienta cómodo y con esto me siento cómodo. Ya, ¿Está bien? ya, Claro, claro. También podría ser así, como tú dices. ¿Tú qué dices X y el otro X más uno y el otro X más 2 así, ¿cierto? sí. Ah, ya, igual a... Pero ¿sabes qué? Ahí no te dicen que... Te dicen, la suma de las medidas de ángulos interiores de un triángulo forma una progresión aritmética calcular. Ahí no te dicen, Carlos, te dicen que la razón es uno. ¿Me dejo entender? Creo que sí. Claro, la razón, no te están diciendo que la razón es uno. Si fuera la razón es uno, ahí sí sería lo que tú dices. ¿Está bien? Ya.
Entonces, por eso yo he puesto X más R, X menos R. R puede tomar cualquier valor. Me dejo entender. Ya. Ya. Ahora, si X es 60, esto quedaría así, mi triángulo quedaría así, fíjate. Sería 60 por acá. A ver, por acá ya. 60 por acá. 60 más R por acá. Y por acá sería 60 menos R. ¿Está bien? Es decir, hay que cambiarle este acá. Mejor para que tenga más lógica. Este ángulo es más grande, X más R, y acá le voy a poner X. ¿Está bien? Ya. Así. Ya. Dice calcular la medida del menor de estos ángulos y se conoce que la mediatriz de uno de de uno de sus lados es paralela al otro lado del triángulo. ¿Ya? Ya. Bien. Ah, me faltó hablarte de mediatriz. ¿Sí sabes qué es una mediatriz, cierto? No. Cuando trazamos una recta y los ángulos se dividen. No, esa es la bisectriz. La mediatriz, la mediatriz es el único segmento que parte del lado y lo hace en el punto medio y lo hace perpendicularmente. Es decir, una mediatriz es esto, fíjate. Ubico el punto medio de este lado ubico su punto mitad, su punto medio acá, por decir, y le trazo así una perpendicular. Esa es la Ah, mediatriz. ya. Ahora te están diciendo a ti que si tú coges un lado, dice calcular la medida del menor de estos ángulos y se conoce que la mediatriz de uno de sus lados es paralela al otro. Ya vamos a suponer que cojo este, yo le voy a poner ABC, ¿cierto? Sí. Vamos a suponer que cojo BC y la mediatriz sería este, ¿cierto? ¿No? Sí. Ya, esta es la mediatriz. Y para que sea mediatriz este debe ser igual a este igual a este. ¿Está bien? Ya. Ahora yo te pregunto, si esta línea AB es paralela a LN, por decir, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto vale R? R vale 30 vale. Excelente, excelente. R vale 30. Pues quiere decir que el menor ángulo, ¿cuánto es entonces acá? 30. Claro, porque sería, el menor ángulo sería este, pues, ¿cierto? Sí. Este, por lo tanto sería 60 menos 30, ¿no? Esto es Ya. 30, entonces el menor ángulo sería 30. Nosotros sabemos que el 30 salió de acá, ¿no? 60 más R es igual a 90 grados, ¿cierto? R vale 30 de acá. ¿Ya? Está bien, ¿no? Sí. Entonces sería 30, ¿bien? Ahí está. Ese es el problema 35. Bien, vamos a ver el problema número siguiente. El siguiente. El siguiente vamos a ver, ¿ya? Ya, bien. 36. ¿Ya? Es importante que desarrolles la habilidad del trazo, Carlos, para que se te vaya y para que vayas imaginando otras cosas. ¿Ya? Tienes que Ya. practicar eso. Dice, la bisectriz de uno de los ángulos de un triángulo escaleno forman con el lado opuesto dos ángulos que son entre sí como 7 a 13. Calcular el menor de los ángulos del triángulo asumiendo, perdón, que que la medida en grados de cada uno de los tres ángulos es un número entero menor de 80. Bien, a ver, vamos a ver este problema. A ver. Tenemos un triángulo escaleno, dice cierto. Sí. Yo le voy a colocar A, B y C. Tú sabes entonces qué es escaleno el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. No Son, son a- iguales. son agudos, ¿cierto? Sí. Son agudos, pero nos están diciendo nosotros que esto le debemos considerar menor que 80. Así no dice el problema. ¿Está Ya. bien?
Sí, Además dice que son enteros, ¿sí? Todos ellos son enteros, es decir, todos ellos pertenecen a los enteros positivos. Y estos para que sean agudos tienen que ser mayores que cero, pues, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué más? Dice la bisectriz de uno de los ángulos, la bisectriz de uno de los ángulos de un triángulo escaleno forma con el lado opuesto. Ya, entonces la bisectriz sería así, ¿ves? Mira. El lado opuesto sería este, el B. El lado opuesto sería el B. Dice que esta bisectriz forma dos ángulos. Entonces uno sería este y otro sería este, ¿cierto? sí, ¿Correcto? Bien. Forma dos ángulos que son proporcionales a 7 a 13, 7 y 13. Entonces quiere decir que este es alfa y este es alfa por ser bisectriz, ¿cierto? sí, Ya. Yo te pregunto, si estos ángulos están en proporción de 7 a 13, ¿yo puedo saber cuánto mide este ángulo? sí. Claro que sí. Entonces voy a decir, como son de 7 a 13, voy a ponerle K y acá K. Eso Entonces sale 20. claro, entonces K vale, Vale 9. excelente, sí. Entonces si K vale 9 ya lo voy a borrar. Ah, o no, al costado mejor lo voy a poner. Este es 63 grados, ¿cierto? Sí, Y este es 117, ¿no? sí. Ya, 117 grados, correcto. Voy a borrar un poquito más. Ya, mejor voy a dejarle el espacio acá, ya, el espacio acá. Bien, anda pensando ya qué vamos a hacer. Anda chequeando, mira lo que nos están pidiendo. Entonces, este es 63 grados, ¿no? Este es 63 grados y este es 117. Ya, 117, ¿listo? Ya, ahora fíjate, calcule el menor de los ángulos del triángulo, dice, asumiendo que la medida en grados cada uno, ya, bueno, ya. Bien, te está diciendo que debemos hallar el menor, dice. Yo no sé quién es el menor, ¿cierto? No sabemos quién es el menor. Listo. ¿Qué podemos hacer ahí? Tenemos que hallar el menor. le podemos sacar mitad a y a 80 y Ah, A sería menor que 40. excelente, excelente. Trabajo con la bisectriz, ¿cierto? Sí, Ya, tú estás diciendo entonces que 2 alfa debe ser menor que 80, ¿cierto? Entonces alfa debe ser menor que 40. ¿Está bien? ya. Ya, ahí, correcto. Ahí tenemos una relación, listo. ¿Qué más? Mm. Le podemos poner un ángulo a B, por ejemplo, Ah, beta. correcto, correcto. Entonces yo puedo decir el ángulo C, a ver, a ver, no sé si te he entendido mal, pero tú estás diciendo que así, que el ángulo C más alfa, Tiene que dar 63. claro, ¿cierto? Sí, Y que el otro lado, ¿no? Beta más alfa tiene que dar 117, ¿cierto? sí. ¿Lo Ya. podemos sumar, creo? ¿O no? Ya, No, si sumamos, ¿qué ganamos? no, nada, nada. No, no. No, nada. Podemos tantear, pues, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Podemos tantearlo o Sí, no? sí, sí se Claro, puede. podemos tantearlo. Recuerda que B y C son menores que 80 y además son números enteros, Son ¿cierto? iguales, sí, son iguales también. Ah, con 20, Ya, pero ¿qué nos están pidiendo? El menor, ¿cierto? sí, el menor. Ya, por eso te digo que las alternativas son
Son una ayuda tremenda las alternativas. Fíjate, si uno es el menor, fíjate mis alternativas. ¿Quién es el menor de ahí? 24, ¿cierto? Sí, 24. Ya, vamos a suponer que este sea 24 grados. ¿Cuánto tendría que ser alfa? ¿Ah? ¿Cuánto tendría que ser alfa? 39. 39, ¿cierto? Sí, Cumple, ¿cierto? sí. Ya, pero por el otro lado vamos a ver si cumple. Entonces, 39, ¿cuánto sería este? Ah, 78. 78. Sí, Cumplen los dos, ¿cierto? sí. Ya. ¿Cuál sería tu respuesta? 24 sería. Claro, Mm, porque te dice la menor, ¿no? Sí, ¿De qué otra forma podríamos nosotros llegar a la respuesta? Claro, hemos llegado a la respuesta tanteando, sí. ¿cierto? Hemos llegado a la respuesta tanteando. Pero igual sale así. Bueno, A ver, dime. sí o sí tiene que ser C, pues porque los dos ángulos son iguales. Y si les quitamos esos ángulos al ángulo total, dependería del menor ángulo. Ya te Por entendí. ejemplo, puede ser 25 también, porque si a 63 le quitamos 25, seguiría siendo menor que el ángulo B. Correcto, está bien lo que dices. También sabes cuál es la idea, a ver, complementándolo a lo que tú dices, también la idea es la siguiente, fíjate, la idea de máximos y mínimos. Para que este sea el más pequeño, este debe ser el más grande. Sí, Entonces el más grande alfa es 39, ¿cierto? sí. Si alfa es el más grande, él va a ser el más pequeño. Ya, ya. ¿Está bien? Ya ¿Sí o entendí, no? sí, ya, ya Claro, entendí. igualito se aplica en el otro. Si alfa es más grande, entonces B es el más pequeño. Entonces de los dos pequeños buscamos al más pequeño. ¿Eh? Ya entendí. Listo. Bien, pasamos al siguiente. Correcto. Así tiene que ser, Carlos. Tienes que entender todo lo que haces tú. No puede haber algo que no entiendas. Si no, tenemos que seguir ahí en el problema intentando. Bien, vamos a cortarlo por acá. Ahora, bien, voy a cortar por acá y voy a pegar el resto. ¿Eh? Bien, a ver, vamos con este. Bien, fíjate el problema 31. Fíjate el problema 31. Dice, en un triángulo a veces se trazan las medianas interiores. ¿Está bien? Ya, Entonces vamos a ver. Entonces en un triángulo ABC, así, en un triángulo ABC, se trazan las medianas interiores BM, las medianas interiores BM y BN, tal que A, mm, mm, mm. Tú tienes tu material, ¿cierto? Ahí a la mano. ¿mi ficha? Sí, por favor. Sí, sí la tengo. A ver, lee el problema, por favor, porque acá me parece. En un triángulo ABC se trazan las medianas interiores BM y BN, Allá. tal que Entonces, A. ya, voy a ponerle BM y BN, ¿cierto? Así, ya. ¿Qué más? Tal que ¿Mm?
Continúa, por favor. Ya. Mm, Tal que A, M y N. Ya. Ay, ya. Ay, ya. No, no había notado eso, ya. Ya. AB es igual a N, ¿cierto? Sí, Ya. AB es igual a N. Ya. ¿Qué más? BC es igual a MC. es igual a MC. Ya, ahí está. Bien. Me dice que el ángulo ABC mide el triple del ángulo MBN, ¿correcto? MBN. Entonces, si esto mide alfa, ¿cierto? El Sí, ángulo ABC mide 3 alfa, ¿cierto? Ahí sí. sí, Ya, listo. Entonces la medida del ángulo ABC me dice ABC, es decir, esto, X. Me están preguntando por X, ¿cierto? sí. Ya, listo. A ver, X, ¿cuánto vale? Mm. Velo, velo primero. Sibiana era la que partía el ángulo a la mitad. No, esa es mediana. No. Esa Era es la. bisectriz, bisectriz. Mm. Mediana era el segmento que parte del vértice y parte al lado opuesto en su mitad. Al lado por lo parte de su mitad. La Sibiana. La mediana. La seviana no. La seviana parte un vértice y no tiene una propiedad específica. Ah, ya, ya. Sí, sí, sí. Mm. Ahí hay dos isósceles, ¿cierto? Sí, Correcto, hay dos isósceles. pero si le ponemos un valor al ángulo ABM, el otro, el lado N puede ser alfa más beta, así por decir. Ah, ya te entendí, ya te entendí. Correcto, 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 muy bien. Ah, tú me estás diciendo lo siguiente. Es decir, sí, buena estrategia. Completo acá, tita, por decir, ¿cierto? Ya, sí, Entonces quiere decir que este es alfa más tita, ¿cierto? sí, Quiere decir que en el triángulo ABN se va a cumplir que 3 alfa más 2 veces alfa más tita es 180, ¿cierto? sí. Quiere decir que 5 alfa más 2 tita es 180, ¿no? ¿Está bien? Ya, Ya, y ahí en el ángulo B, en el ángulo NBC puede ser alfa o teta. Y el ángulo C puede ser alfa o teta también. ya, ¿Me entiende? ya, correcto. Entonces completamos acá, ¿cierto? Sí, Completamos acá. Entonces, como este es 3 alfa más teta, ¿cierto? sí, Entonces acá le completo, ¿cierto? Entonces, sí. este 2 alfa más teta. ¿Está bien? ¿Por qué puso dos alfa más teta ahí? No entiendo. Porque, porque no ves que este triángulo, en el triángulo BMC es isósceles. Y si yo tengo alfa acá, y yo sé Ah, ya, que ya, ya este, ¿está entendí. bien? Ya, Ya, listo. Ya, pero yo sé que este, este ángulo C más este debe dar este, ¿cierto? sí, Debe dar ya. Entonces este debe ser eh, menos alfa, ¿cierto? sí, menos alfa. Sí, sí, Debe ser menos alfa, ¿no? Así. sí, Porque 2 alfa más teta menos alfa es alfa más teta, ¿cierto? sí. Ya. Mm, ¿cómo? Podemos hacer un trazo también. A veces es necesario trazo. Me piden a mí la X, ¿cierto? Sí, Y si tú te das cuenta, X es 3 alfa más 2 tetas, ¿cierto? sí, 3 alfa más 2 tetas, ¿no? sí. Mm, 3 alfa más 2 tetas, ¿no? 3 alfa
más 2 teta. Entonces, Mm, Si trazamos el ángulo exterior de AB, sería 2 alfa, ¿no? ya, Sería 3 alfa más 2 teta más 2 alfa igual a 180. ya. A ver. Díctame cómo. 3 alfa más 2 teta más 2 alfa igual a 180. 3 alfa más 2 teta. Ah, ¿en qué triángulo estás sumando tú? En el de ABC, Ah, de ya. 3 alfa más menos teta. Ah, ya. Más 2 alfa, ¿cierto? Sí, Ya, pues eso es 180. Eso lo tenemos acá, ¿no? sí. Bien. Mm, A ver, tenemos que hacer, a ver, un trazo algo, ¿correcto? Ya, Porque así no es suficiente, pues como te das cuenta, así no es suficiente. Ya, a ver, bien. Entonces vamos a dibujarlo nuevamente. Bien, ahora sí. Voy a dejar de compartir porque queda un minuto y regresamos, ¿ya? ya. Ahí está.